Egun on guztioi, boratzean zaudeten guztioi ere bai. Gaurko eguna, egun seinalatua da, nola baitere termino politikoetan. Askotan aipatu izan dut, azken nire interbentzioetan, denborak, faktoreak, eta denbora faktorea oso garrantzizkoa dela azterketa politikoak egiterakoan, eta batzutan aipatu egiten dut, azkartasunak baduela zerikusia egungo kapitalismoarekin. Gauzak azkar egiten dira eta azkartasun osoz. Halata ere gaur, 52 urte beteko dituen konstituzio bati buruz hitz egiterakoan, argita garbi esan behar duguna da, lehenik eta behin eta lehen erreflexio bat bezala, denborak arrazoiak ematen ero kentzen dituela. Eta 52 urtez beranduago, argi dagoela, denbora politikoak, denbora historikoak, arrazoiak kendu eta eman egiten dituela. Gu ez gatoz gaur ona inore paitzera, gu ez gatoz gaur ona historiagileen lana betetzera, gu gaur gatoz ona berriz ere gure hausnarketa politikoa helarazteko Euskal Herriari, Espainiar Estaduko sektorei eta mundu guztiari. Historia frogatu duna da, batzuk esandakoa ondala 52 urte eta urte luze hauetan, egia dela. Egiazko azterketa bat egiten genuela. Azterketa eta hausnarketa zuzena egiten genuela. Eta horrela historiak eta denborak batzuei arrazoia eman eta beste batzuei kendu egin die. Ze gertatu zen orain dela 52 urte? Orain dela 52 urte gauza oso zehatz bat gertatu zen. Ezoiko garai batzuetan, ezoiko gauzak gertatu ziren, orain dela 52 urte. Franco eta bere erregimena sustengatu zuten sektore militar, ekonomiko, mediatiko eta judizialak itun bat egin zuten oposizioan zeuden alderdi politiko batzuekin. Hori zen gertatu zena. Eta horrek ekarri zuen Espainiar Konstituzioaren jaiotza. Frankismoa sustengatu zuten sektore guzti horiek, oposizioko batzuekin egindako itunak ekarri zuen Espainiar Konstituzioa. Zertan oinarrituta? Zertan oinarritu zen Espainiar Konstituzio hori? Lehenik eta behin, Frankok izendatutako estatuburu bat onartzea. Hori zen lehenengo baldintza. Bigarrenik, frankistak impunitate osoz, 24 ordutan, demokratak bilakatu ziren. Hori izan zen bigarren baldintza, impunitatea. Eta beraz judikaturan, indar armatuetan, komunikabideetan eta sektore guztietan, Franco sustengatu zuten guzti horiek, impunitatea exigitu egin zuten. Hirugarrena, Espainiaren batasun sakratua. Espainia bakarrik da nazioa, beste guztiok ez gara nazioa. Eta beraz, konstituzio supremazista bat, zen eta Euskaldunok eta Katalanak ez dugu esaten guk gerala nazio bakarrak. Kontrakoa, guk nazioanistasuna onartu egiten dugu. Baina konstituzionek esaten duna, eta horregatik da supremazista da, hemen nazio bakarra Espainiar nazioa da. Besteak etzereten naziorik. Eta ez bakarrik hori. Bere artikuloetan, Espainiar armadari, hau da, Franco sustengatu zuten militarrei ematen zaio, helburu bat eta zeregin bat, eta da, Espainiar batasun sakratu hori mantentzea. Eta finean eta azkenean, oligarkien interes ekonomikoak babesten duen konstituzio batetaz ari gara hitz egiten. Beraz, diseinu hartatik egungo arazoak. Diseinu hartatik egungo arazoak. Guk urtero manifestazioak egiten ditugu, esateko ez gaudela ados konstituzio honekin. Eta zergaitik esaten dugu besteak beste ez gaudela ados. Diseinu hau izan zelako eta bigarrenik eta importanteagoa Euskal Herriak ezetz esan ziolako konstituzio honi. Otani ezetz esan zion bezala. Herri honek aukera izan duenean halako erabaki estrukturalak hartzeko, herri honek ezetz esan zion konstituzioari eta ezetz esan zion
NATOri ero OTANi. Eta beraz, independentista bezala, abertzale bezala, lehenengo gure baldintza da, gure herriak bozkatu eta erabakiduna errespetatzea. Guk gure herrian mugatzen baldin bai dugu, gure borondate demokratikoaren errespetua. Egun, kontestoak arrazoia ematen digu. Egungo kontestoan argi eta garbi ikusten da, badagoela asmo kontrarreformatzaile bat. Eta hori oso ageria da, denetarik daukagu hori esateko, adibide guztiak hor daude, ez bakarri diskurso politikoetan, militarrak egiten dituzten manifestuetan, eta barretan. Hemen badago, nolabait ere, atzera juteko asmo eta apustu bat. Eta zentzu horretan esan behar dugu hori horrela dela. Pandemia baten erdian, egoera sozial eta ekonomiko kaskar baten aurrean, badira pentsatzen dutenak berriz ere atzera juterik badagoela. Eta hori da, zoritxarrez gertatzen ari dena. Baina nortzuk ari dira orain esaten berriz ere atzera egin behar dela? Erregimena defendatzen dutenak, 78ko erregimena defendatzen dutenak, Espainiar Konstituzioan egindako ituna mantentzea nahi dutenak, zeintzuk dira? Bere garaian, Frankoren erregimena defendatu zutenak, berdinak dira. Eskoin muturra, armadako sektoreak, oligarkiako sektoreak, komunikabide zehatz batzuk, hori da egungo errealitatea. Ez dugu hau esaten inori ezer nolabait ere kontran egiteko, esaten duguna da egitateak direnak mundu guztiak begibistan dituenak. Horregatik guk gaur, berriz ere esatera gatoz, gu ere konstituzionalista garela, euskal konstituzionalistak gara. Euskal Errepublika baten aldeko apustua egiten duguna. Ez inoren kontra, baizik eta Euskal Herriaren alde. Horregatik uste dugu momentua dela, hortzimuga bat jartzeko, errepublikak pluralean dira, gure ustez, herri bakoitzean egingo diren prozesu demokratikoen ondorioz sortu beharreko eszenatokia. Egia da, eta honekin bukatzen dut, egia da, konstituzio horretan badaudela hainbat artikulu, nolabait ere ulertu daitezkenak bere garaian behartuta egon zirena jartzeko, eskubide sozialetaz adibidez hitz egiten dutenak, baliogarriak izan daitezkela gauza batzuk egiteko. Eta zentzu horretan ikusten dugu erregimen zarra nolabait ere defendatzen dutenak horretan ere ez dutela aurrera egin nahi. Gu euskalduna gea, Euskal Herriko seme-alabak, gu abertzalea gera, independentista gera, sozialista gera. Gu gaur hemen berriz ere diot, inor epaitu gabe, inoren kontra jun gabe, gauza bat zehazki esan nahi diogu herri honi berriz ere. Demokrazian bizi nahi baldin badegu, demokrazia sozialean, demokrazia ekonomikoan, demokrazia politikoan, Euskal Herriak bere errepublika eraiki egin behar du. Decía que en muchas ocasiones en mis intervenciones he solido hablar del factor tiempo. He citado en alguna ocasión al joven filósofo mexicano Luciano Concheiro, que tiene un magnífico libro titulado Contra el tiempo, en el que desarrolla su tesis sobre qué relación tiene el tiempo y la aceleración con el modelo económico capitalista. Pero es verdad que en algunas ocasiones hemos dicho también que el tiempo quita y da razones. Y hoy no estamos hablando de un acontecimiento inmediato, estamos hablando de 42 largos años transcurridos desde que se puso en marcha la Constitución española. Primera reflexión, no venimos a juzgar a nadie, ni a utilizarla para echarnos los trastos unos contra otros. No, venimos a poner encima de la mesa cuál es el balance que hace Euskal Herria Bildu y el independentismo de izquierdas vasco sobre lo que ha ocurrido en estos 42 años, porque estamos persuadidos y persuadidas de que el paso del tiempo ha quitado y ha dado razones, y a nosotros y a nosotras nos las ha dado. Y creo que el tiempo ha demostrado que esto es ciertamente así. ¿Qué es lo que ocurrió hace 42 años? Bueno, ocurrieron muchas cosas, cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. La Constitución española es fruto de un pacto entre los sectores que,
alimentaron y sostuvieron el régimen de Franco con determinadas fuerzas de la oposición, Partido Socialista y Partido Comunista. Y de ese pacto nació una Constitución. Y esto es contar la verdadera historia de lo que sucedió. Porque ahora que algunos dicen que sabía todo el mundo lo que hacía determinado monarca en las Españas, pero que no se decía, también empieza a ser tiempo de contar, como hemos hecho nosotros y nosotras durante años, lo que realmente sucedió hace 42 años. Hace 42 años, los sectores que defendían a Franco y a su régimen pactaron un régimen de transición con determinados sectores de la oposición. Pero no lo hicieron gratis et amore, impusieron sus condiciones. ¿Sobre qué condiciones se edificó esta Constitución? Y repito, no estamos juzgando ahora ni a sus protagonistas, ni si tuvieron más o menos responsabilidad de lo ocurrido. No, estamos hablando de historia y de consecuencias de la historia. Estamos hablando de realidades objetivas. ¿Cuáles fueron las condiciones sobre las que se escribió esta Constitución? Primero, aceptar que el jefe del Estado era Juan Carlos de Borbón y que su designación se aceptaba habiendo sido una designación hecha por Francisco Franco Bahamonde, caudillo de las Españas. Primera condición. Segunda condición, impunidad para todos los sectores que habían abrazado y que habían sostenido el franquismo. Esa fue la segunda condición. En la judicatura, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, en los medios de comunicación, la gente pasó en 24 horas de ser franquista a apelarse con aquello de nosotros y nosotras los y las demócratas. Impunidad absoluta con respecto a lo que se había hecho en el franquismo. Tercera condición, la unidad inquebrantable y sagrada de la patria llamada España. Tercera condición, eso no es intocable y eso evidentemente no es objeto de negociación. Una Constitución, por lo tanto, que es supremacista, porque los vascos y los catalanes y los gallegos decimos que la única nación existente es la vasca. Son ellos los que dicen que la única nación existente es la española. Supremacismo es eso. Negar que existan otras naciones y afirmar que solo existe la tuya. Eso es supremacismo. Porque, repito, nosotros no negamos que existan otras naciones. Nosotros decimos que existe la nuestra y otras cientos, incluso miles de más en el resto del planeta. Y por último, la cuarta condición, mantener intactos los intereses económicos de la oligarquía que había crecido al albur de la dictadura franquista. Uno puede repasar las familias, las grandes y poderosas familias en el Estado español desde centenares de años, y esos ilustres apellidos se van repitiendo permanentemente en la historia de ese país. Y esos ilustres apellidos hoy conforman una buena parte de la oligarquía española. Por lo tanto, ese fue el diseño. Repito, no venimos ahora a juzgar 42 años después quién lo hizo, por qué lo hizo. No estamos interesados en hacer un juicio de valor hoy. Lo que decimos es, esto es lo que pasó y esto es lo que hay que contarle a la gente. Y de aquel diseño, los problemas actuales. ¿Por qué se sorprende ahora la gente de que los militares, hoy en la reserva, pero que estaban anteayer en activo, están diciendo las cosas que dicen? ¿Quién se sorprende? ¿Quién asignó al Ejército Español la defensa de la unidad nacional? La Constitución española. ¿Quién dejó impune a los sectores que auparon el golpe de Estado del 36 y mantuvieron el régimen de Franco? La Constitución española. Entonces, nadie se debería de sorprender de estas cosas. Ahora, díganme otro país en Europa que sea capaz de soportar los pronunciamientos que se están soportando aquí. No hay país en Europa. Ese es, y eso refleja. Cuando se nos pregunta qué es el régimen, decimos, el régimen es eso. Eso es el régimen. Eso, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las fuerzas policiales, ese es el régimen del 78. Además de otras muchas cosas en positivo que tampoco vamos a decir que no existan en ningún caso, pero el régimen es eso. Por eso, hace 42 años, nosotros le dijimos que no a esta Constitución. Y alguien podría decir, la posición ahora de Euskal Herria Bildu es oponerse a esta Constitución por todos los motivos y razones que yo he expuesto. También, pero hay una todavía más importante. Es que este pueblo dijo no a esta Constitución, como dijo que no a la OTAN.
Y esas son dos grandes decisiones que ha tomado este pueblo libre y democráticamente que no han sido respetadas. Por lo tanto, esa también es una buena razón. Desde el punto de vista democrático, entendemos que esta es una decisión que tenemos que aceptar. Hoy estamos en un contexto en el que existe una grave pandemia en términos sanitarios que además tiene grandes consecuencias en términos sociales y económicos. Hoy la Constitución española se ha convertido en la política española, que no en la vasca, en un pim pam pum en los que unos se la tiran a la cabeza a otros y a otras. Pero nadie se atreve a hacer el debate de verdad, y el debate de verdad es que aquel diseño nos ha traído a estos problemas. El debate de verdad es que buena parte de los problemas estructurales que existen en este Estado son porque no se produjo una verdadera transición democrática hace 42 años. Y este es el debate que nosotros hacemos, sin aspamientos, sin crispaciones, sin tratar de humillar a nadie. Queremos hacer un debate político, estamos en la política para hablar claro. Y si Euskal Herria Bildu tiene algo es que habla absolutamente claro. Por eso hoy hay sectores que, viendo en crisis ese régimen, lo que quieren es volver atrás. Y estos días estamos observando maniobras en el Tribunal Supremo, pronunciamientos de militares que estaban en la reserva, que están en la reserva hoy, que son los militares que han estado defendiendo la democracia, entre comillas, en los últimos 40 años. Todo eso refleja una crisis de régimen y refleja que algunos piensan que la salida autoritaria sigue siendo una opción real para caminar, no sabemos en qué dirección. Nosotros somos muy conscientes de que esto es así y desde ese punto de vista entendemos que ponerle coto a la derecha y a la ultraderecha sigue siendo un objetivo político y que tratar de aprovechar, si existieran aspectos positivos de ese marco jurídico político, como pueden ser algunos referidos a los derechos sociales que en su día se introdujeron probablemente porque necesitaban equilibrar otras cosas, nosotros hemos demostrado en el Congreso y en nuestro país que somos favorables a que los derechos sociales y económicos se amplíen. Por lo tanto, nosotros y nosotras, constitucionalistas vascos y vascas, abertzales, socialistas, independentistas y republicanos, creemos que el horizonte no es monarquía o república, el horizonte es monarquía o repúblicas, en plural. Y nosotros somos de los que pensamos que evidentemente hace falta una constitución hecha por vascos y vascas en un proceso constituyente y votada por vascos y vascas. No porque tratemos de aislarnos de otros pueblos del Estado o porque no tengamos ningún tipo de empatía con otros pueblos del Estado, sino porque creemos que esta es la mejor solución para los problemas de nuestro país. En cualquier caso, todo el mundo está comprobando que Euskal Herria Bildu es una fuerza que no solo trabaja en este marco y en el entretanto, favoreciendo este proceso constituyente en este país, sino que está favoreciendo que se amplíe la gama de derechos en el conjunto del Estado español. Esta es nuestra vocación y, por lo tanto, hoy, 6 de diciembre, vascos y vascas dijimos no a esta Constitución, decimos sí a las repúblicas.